Ya está, ya. Darle paso al doctor y bienvenido, doctor Gunnar. Estamos muy ansiosos de escucharlo. La verdad que hemos estado esperando que usted pues nos pueda, gracias por aceptar la invitación. Estamos muy contentos del Colegio de Bioquímica y Farmacia y el directorio de recibirlo y realmente muy contentas y agradecidas por este tiempo. Muy buenas noches, el agradecido soy yo por la invitación, poder compartir estos momentos tan importantes dentro de lo que significa nuestra profesión, el compartir un poco del conocimiento que tenemos y hacerlo grande y de todas nuestras experiencias es muy importante para el desarrollo de cada uno de nosotros como profesionales químico-farmacéuticos. Bueno, entonces creo que estamos con el tiempo para poder empezar. Sí, doctor. Bueno, mi persona, como ya indicaron, es Gunnar Arancibia Barrientos. Yo estoy aquí en Sucre. Estamos con mucho frío, por eso que estoy bastante abrigado. Yo acepté la invitación en el sentido de poder compartir con ustedes con un poco de este conocimiento referente a la farmacología y farmacoterapia gastrointestinal. Esta semana, estos días, estas pocas horas que vamos a poder compartir, he tratado de tocar y abordar solamente 3 puntos importantes referentes, uno a enfermedad ulcerosa péptica, diarrea y hepatopatías por fármacos. Ustedes saben muy bien que la parte gastrointestinal. Voy a cortar mi video un momentito, por favor. Estoy un poco con problemas de la señal para tener mayor velocidad. Como les decía, la parte gastrointestinal es pues muy importante, puesto que muchas de las patologías que llegan a nuestra farmacia por una consulta farmacéutica es justamente este sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces, dicho aquello, pues comencemos hablando acerca de la temática. Bueno, como sabemos de estudios de pregrado, el sistema digestivo pues aborda un conjunto de órganos que nos va a permitir diferentes funciones, desde la asimilación de los nutrientes más básicos hasta la eliminación de aquello que no es necesario para el organismo. Y como también encontramos a un laboratorio que permite pues encontrar diferentes enzimas para diferentes funciones, sobre todo la desintoxicación del sistema corporal, que estamos hablando del hígado, ¿no? Por lo tanto, hablar del sistema digestivo es bastante amplio, puesto que va a abordar diferentes aspectos gastrointestinales, hepáticos, también vamos a ver de las vías biliares, ¿no? Entonces es un mundo donde tenemos que manejar de diferente enfoque la terapéutica gastrointestinal. Pero ahora nos vamos a abordar exclusivamente a estos 3 aspectos básicos y de mucha importancia y mucha prevalencia e incidencia en nuestro medio. Es importante y voy a invitar a todos los profesionales presentes a que puedan pues trabajar dentro de sus lugares de trabajo farmacéutico, a que puedan pues continuar realizando investigación. Yo sé que a veces dicen que no hay tiempo o requiere de alguna manera, ¿no? Un cierto espacio dentro del área de trabajo. Pero es importante porque si ustedes revisan un poco la bibliografía, a partir del 2019, con la emergencia sanitaria de la COVID-19, pues lamentablemente muchas investigaciones han quedado allí. Y solamente nos hemos abordado al tema exclusivo de COVID-19. Pero también recordemos que existen otras patologías que han ido cambiando por diferentes puntos de vista. Ustedes saben muy bien que una enfermedad se instaura a partir de diferentes enfoques, así como el sistema de salud pública maneja, ¿no? Factores biológicos, factores ambientales
inclusive factores genéticos que están dentro de los factores biológicos, ¿no? También hereditarios y demás. Y ustedes saben muy bien que el comportamiento humano ha ido variando y cambiando a partir de cierto punto, desde lo que se ha instaurado, las famosas cuarentenas han ido cambiando. Por lo tanto, las condiciones de vida no son las mismas de antes que las de ahora. Por lo tanto, ahora merece una revisión de la bibliografía y de la literatura para poder realizar diferentes investigaciones. Investigaciones sobre todo de actualización de las prevalencias, incidencias de muchas de las enfermedades emergentes en nuestro medio. Hoy voy a hablar, por ejemplo, de Helicobacter pylori, esa bacteria que es uno de los factores más importantes para promover enfermedades gástricas, sobre todo úlceras gástricas y úlceras duodenales. Pero si ustedes revisan la literatura, vamos a encontrar del año 2018, del año 2017, en otros lugares, no ni siquiera en nuestro medio. Tenemos que saber muy bien cómo estamos nosotros manejando este tipo de patologías. Por lo tanto, hay que hacer investigación. Y eso nos hace, de alguna manera, leer más. Y al leer más, aprendemos más. Por lo tanto, tenemos un mejor manejo de diferentes enfermedades en nuestros puestos de trabajo, en los puestos de salud. Sé que muchos trabajamos en lugares institucionales, en farmacia institucional, otros trabajan en farmacias comunitarias. Eso nos va a llevar un poco a cambiar el punto de vista investigativo, pero al final tiene que haber investigación. Muchos dicen que estando en la institución, pues no voy a poder ¿no? Estando en la institución es un poco difícil poder realizar una investigación, más todo lo contrario. Ahí podemos acceder, por ejemplo, a las historias clínicas con mayor facilidad. Hay que buscar tiempo, hay que darnos tiempo. Y sobre todo, pues, buscar mejorías en la atención de salud. Seguramente con esta enfermedad COVID-19 nos hemos dado cuenta que no estamos preparados para ningún tipo de enfermedad. Estamos muy debilitados en el sistema de salud y no echemos la culpa a uno u a otro porque al final eso simplemente es un rebote de ideas y de culpas que no va a llevar a nada. Más todo lo contrario, siempre tenemos que buscar soluciones y la solución pues parte de uno. Y algo que hablábamos el otro día dentro de mi facultad era el famoso sistema de dosis unitaria que se tendría que instalar en muchas otras dependencias institucionales. ¿Y por qué no hacerlo? Hay que hacerlo y eso va a permitir de alguna manera un mejor manejo clínico del paciente. Bueno, como estamos viendo aquí, tenemos el sistema digestivo que comienza a nivel de la boca, continúa hacia el esófago, hacia el estómago, viene todo este largo tubo que es el tubo intestinal, intestino delgado, intestino grueso, y para terminar en el ano. A él se añaden órganos anexos como el hígado, vesícula biliar y vías biliares, el páncreas exocrino, y eso es todo el componente del sistema digestivo. La función más importante es la asimilación de los nutrientes. Sabemos muy bien que el organismo necesita recuperar, elaborar, sintetizar diferentes tipos de biomoléculas. Por lo tanto, requiere esos nutrientes, tanto minerales, inorgánicos y orgánicos, para que puedan ser instalados en el organismo y de esa manera poder realizar diferentes funciones las células. Por lo tanto, este mecanismo por el cual nosotros ingerimos ciertos alimentos no es solamente desde un punto de vista anatómico funcional, así de simple, sino también forma parte del sistema nervioso, puesto que el sistema nervioso permite controlar diferentes funciones digestivas. Vamos a presentar un caso clínico.
Una paciente de sexo femenino de 54 años de edad. Esta paciente no tiene antecedentes traumáticos ni otros de interés, pero refiere cierto adormecimiento y sensación de pérdida a nivel de la mano derecha. El médico, pues, a través de esta sintomatología y otros estudios, permite diagnosticar un desarrollo del síndrome del túnel del carpo. La paciente, por su cuenta, por esta sintomatología, pues toma aspirina varias veces al día. Meses después, esta paciente desarrolla un dolor de tipo urente a nivel de la zona del epigastrio, lo que más conocemos como la boca del estómago comúnmente. Estos episodios son acompañados a veces con vómitos en pozos de café y también puede notar que sus evacuaciones algunas veces son de color negro. Y cuando nosotros vemos presencia de algo oscuro, ya sea en vómitos o en materia fecal, tenemos que hacer referencia a la presencia de sangre principalmente, y eso nos tiene que llamar la atención. Cuando el gastroenterólogo toma este caso, lo primero que tiene que realizar es una endoscopia. ¿Para qué? Para buscar el lugar o sitio donde pues se está originando un sangrado. Esta paciente directamente entra en un cuadro denominado de hemorragia digestiva. Al realizar la endoscopia, confirma que hay presencia de una úlcera gástrica y que está sangrando o ha sangrado de forma reciente. Entonces, con esto, el gastroenterólogo va a dar un diagnóstico de una úlcera de tipo gástrica. Lo primero que va a pensar, y dentro de la epidemiología, buscar que la causa más común de úlceras gástricas y duodenales es la infección por una bacteria, que es el Helicobacter pylori. Para eso realiza una prueba del aliento, pero sale negativo. Tomando en cuenta los antecedentes, el médico pues refiere que esto puede deberse justamente a la toma repetida de aspirina. Sabemos que es un AINE, en este caso la paciente lo está utilizando como un analgésico. Por lo tanto, a partir de aquello, es tratada con ciertos antiácidos y ranitidina y se le aconseja dejar de tomar AINE. Entonces, a partir de esto es evidente que la paciente va a ir mejorando, ¿no? Pasan 2 semanas, ya no va a haber el malestar gástrico, pero lo lamentable es que va a existir dolor a nivel de la muñeca, ¿no? Debido al síndrome del túnel del carpo. Por lo tanto, el gastroenterólogo en este caso, tiene que jugar aquí una decisión y tomar una decisión de riesgo-beneficio. Entonces se le va a tener que indicar algún tipo de AINE menos gastrolesivo y que continúe con una protección gástrica. En este caso de selección son los inhibidores de la bomba de protones. Estamos viendo un caso clínico bastante común debido a que existen pacientes con enfermedades tipo crónico y con dolor crónico que toman analgésicos a montón, diremos así en el término, o analgésicos fuertes, y que dentro del grupo de AINES, pues sabemos que dentro de sus efectos adversos son gastrolesivos. Eso se debe a su mecanismo de acción, ¿no? Muchos de mis alumnos siempre confundían y decían, es que la aspirina es el ácido acetil salicílico, es un ácido porque es ácido, lastima el estómago. No. Sabemos que los AINES, a partir de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, va a ser gastrolesivo, porque las prostaglandinas no todas son malas en realidad. Las prostaglandinas E2 y 2, por ejemplo, permiten más bien mejorar la secreción o la consistencia del moco que protege a nivel gastrointestinal. Por lo tanto, si no hay este moco, pues va a haber lesión directa con el jugo gástrico a nivel del tejido gástrico. Entonces, es importante siempre
valorar, y aquí siempre tiene que partir el médico de consultar con el farmacéutico. Es una cultura que no se da, eso es real. Más todo lo contrario, a veces recibimos más bien molestia por parte del médico por contradecir en muchos casos o por querer cambiar los medicamentos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado aquello? Y eso es verdad, de que recibimos una receta y bueno, a veces no encontramos un medicamento comercial determinado, pero tenemos otro y ya nos llama la atención el médico. O tratamos de llamar la atención porque tal vez es un medicamento que puede provocar un efecto adverso y puede ser más riesgo que beneficio, y también nos cierran la puerta. Pero aquí juega el papel importante del farmacéutico. Un farmacéutico bien formado, un farmacéutico que sepa muy bien plantarse y plantear una solución clínica, pues tiene que estar allí presente en el momento de realizar un tratamiento farmacológico a un paciente. Recordemos un poco de cómo está conformado la parte histológica del estómago. Sabemos que la mucosa gástrica, y eso a nivel general del tubo intestinal, tiene diferentes capas. La primera capa es la primera denominada la mucosa gástrica, ¿no? Donde encontramos un tejido histológico bastante simple, ¿no? En este caso un tejido cilíndrico simple, y en medio de ellos vamos a encontrar diferentes células o glándulas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una glándula que se va metiendo en la mucosa gástrica, donde hay la presencia de diferentes células. ¿Cuáles son las más importantes de protección? Vamos a hablar de las células mucosas. Tenemos células de mucosas, por ejemplo, a nivel del inicio de la fosa gástrica, y también vamos a encontrar a nivel del cuello también, que permiten elaborar el moco gástrico. El moco gástrico no es más que mucus con gran presencia de bicarbonato que permite tamponear, digamos en términos químicos, el ácido clorhídrico que está formado a nivel del lumen gastrointestinal. Tenemos otras, que son las células parietales, que se caracterizan por presentar a nivel de su membrana celular una bomba de hidrogeniones. Esta célula permite intercambiar el potasio y el hidrógeno. Entra potasio dentro de la célula y el hidrógeno sale. Y en el medio exterior también va a encontrar cloruros. Por lo tanto, los hidrógenos con los cloruros van a formar el ácido clorhídrico respectivo. Eso es importante recordarlo y decirlo, porque a veces dicen, no, la célula produce ácido clorhídrico. No es que secreta ácido clorhídrico, sino que elimina protones, hidrógenos, y también elimina cloruros y forma ácido clorhídrico. ¿Pero dónde? Fuera de la capa de la mucosa gástrica, no por debajo. Si fuese debajo, dañaría el tejido. Para eso existe esa capa mucosa, y fuera de la capa mucosa va a encontrarse el ácido clorhídrico. También estas células elaboran el factor intrínseco relacionado con la absorción de vitamina B12. Otras células también de importancia son las células principales. Estas se caracterizan por la secreción de pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima inactiva que gracias a la presencia de ácido clorhídrico puede transformarse en pepsina. Y la pepsina tiene una función importante de degradar proteínas. Por lo tanto, no es tanto el ácido clorhídrico el que va a dañar en algún momento la mucosa gástrica, si se da la situación, sino es la pepsina quien va a degradar pues las células, ¿no? Ustedes saben muy bien que muchos componentes celulares tienen proteínas en su composición, por lo tanto, es la pepsina quien va a ir a degradar y va a ir provocando esas lesiones, esas heridas a nivel de la mucosa gástrica. En un conjunto de patologías, es mejor utilizar una terminología más adecuada. A veces utilizamos el término de gastritis, generalizando
a todas las patologías. Pero si vemos etiológicamente, gastritis no es más que una inflamación de la mucosa gástrica. El término más aceptado es el término de enfermedad ulceropéptica o ulcerosa péptica. Este conjunto de signos, sintomatologías y de síndromes, pues se caracteriza por presencia de dolor a nivel del epigastrio, pérdida de apetito y pérdida de peso. Eso es característico en las personas que van a tener este tipo de malestar. Aquí hay que definir muy bien dolor epigástrico, porque a veces el paciente va, me duele mi estómago, ¿no? Sobre todo las niñas, ¿no? Me duele mi estómago y se está tocando lo que llamamos el bajo vientre, ¿no? Y eso no es tu estómago, eso es tu útero, puede ser tu vejiga, ¿no? Entonces, pero ya es otro tipo de dolor y no le podemos estar dando un tratamiento para una gastritis si tal vez tienes simplemente, no sé, un dolor menstrual, una cistitis, etcétera. Entonces, es importante reconocer el tipo del dolor epigástrico. Es justamente lo que conocemos comúnmente como la boca del estómago. La pérdida del apetito se va acompañado ¿por qué? Porque piensan que por todos los alimentos les va a doler el estómago, por lo tanto empiezan a perder el apetito y por lo tanto pierden peso. Entonces eso es característico al paciente que ingresa allí, entonces tratemos de manejarlo como una enfermedad ulcerosa péptica. Si tal vez el tratamiento es muy similar, no sea cualquiera de esas patologías que vamos a ver enseguida, es importante reconocerlo por las gravedades y las consecuencias que puede tener aquello. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico, te dirán, ah, muy bien, la persona siente vinagrera, acidez, siente que tiene caries a nivel de los dientes, etcétera. Pero a la larga, ¿qué puede producir? Un cáncer de esófago. Una gastritis por Helicobacter pylori puede producir un cáncer de estómago. Entonces, vean las repercusiones que pueden tener este tipo de patologías que se engloban dentro de la enfermedad ulcerosa péptica. Ahora, todos los daños que van a existir se deben a heridas internas. Estas excavaciones de tipo inflamatorias, que comúnmente lo vamos a llamar como úlceras, serán a nivel del tejido de la mucosa y si son muy profundas, inclusive llegando a la submucosa del tejido histológico del tubo digestivo. ¿Y dónde normalmente se van a ubicar? Esófago, estómago y la primera porción del intestino delgado, que en este caso es el duodeno. Sabemos que a nivel del estómago encontramos un pH ácido. A nivel del esófago no deberíamos tener un pH ácido. Se trata de un pH relativamente neutro. Y a nivel del duodeno tendríamos que tener un pH mayor a 6, llegando a la alcalinidad. Entonces son diferentes medios de pH que se van a encontrar. Ahora, imagínense que este jugo gástrico retorne al esófago, va a provocar heridas. O que este jugo gástrico siga llegando hasta el duodeno sin neutralizarse, va a producir cierto daño. Sobre todo por la presencia de la Pepsi. Entonces, tenemos estos tres lugares importantes donde puede provocar algún tipo de daño interno a nivel de la mucosa gastroduodenal. Muchas de las veces, en los estudios que se han hecho por endoscopía y acompañados de la anatomía patológica, se ha encontrado la presencia de Helicobacter pylori, una bacteria que puede provocar este tipo de infección. Dentro de las estadísticas es muy variable. Por ejemplo, el año pasado habíamos hecho una recopilación de casos clínicos a nivel de un laboratorio de gastroenterología, justamente en el Hospital Gastroenterológico Boliviano-Japonés. Hemos llegado a un 60%
de los pacientes que presentan alguna signosintomatología de enfermedad ulcerosa péptica, presentan Helicobacter pylori. 60%. Es harto, es elevado. Pero en otros países, por ejemplo, inclusive se da hasta el 80 o 90% de los pacientes con signos sintomatología hay presencia de Helicobacter pylori. Entonces es un factor importante al cual nosotros tenemos que encontrar. Y si no es Helicobacter pylori, pueden ser otras condiciones. ¿Cuáles son esas otras condiciones? Primero, farmacológico. Estamos hablando, por ejemplo, el consumo de aires. También los corticoides, dexametasona en algún momento. También otros factores de tipo biológico, por ejemplo, de tipo genético, de tipo hereditario, también de la parte dietética, ¿no? El tipo de alimentación que uno tiene, ¿no? Imagínense tomar Coca-Cola todos los días. Si alguna vez han medido el pH de la Coca-Cola, va entre 3, 4, es bastante ácido. Y tomarse eso, pues, bastante dañino para nuestro organismo. Entonces, todas esas condiciones son sumativas para poder llegar a instalar una enfermedad ulcerosa péptica. Aquí podemos observar, en primer lugar, a este lado izquierdo, una mucosa normal. Fíjense cómo estamos. Aquí está el moco, que tiene aproximadamente un espesor de 5 o 0,5 centímetros, ¿no? 5 milímetros. Característica, moco fuerte, presencia de bicarbonato. Debajo de él encontramos la mucosa gástrica, ¿no? Se va introduciendo, estas son las denominadas glándulas gástricas. Debajo de él encontramos la submucosa, donde encontramos un gran riego sanguíneo. Eso es importante, gran riego sanguíneo. Debajo de él encontramos la muscular, la capa muscular, que difícilmente de las úlceras lleguen a este nivel, pero en casos ya avanzados puede haber perforaciones inclusive, pero ya son casos muy, muy avanzados. Normalmente llega a la mucosa y excepcionalmente hasta la submucosa. Aquí podemos observar, ¿no? Aquellas fuerzas que pueden en algún momento instaurar la enfermedad ulcerosa péptica es justamente la acidez gástrica. El pH varía entre 1,5 a 3, dependiendo si estamos hablando en estado basal o postprandial. Luego, también la presencia de las enzimas pépticas, no la pepsina específicamente. Pero, ¿qué defensas tenemos? Tenemos que tener defensa. En primer lugar, la presencia del moco. Y para que tenga un buen moco, juega un papel importante las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E2, que permite que exista un mayor riego sanguíneo y permite un recambio celular inmediato. Entonces, es importante también la presencia del bicarbonato, que puede jugar un sistema tampón para evitar que el pH ácido pues traspase el moco para dañar el tejido histológico. Luego tenemos el transporte de membrana a nivel de las células apicales, ¿no? Y la elaboración de prostaglandina. Bueno, todos ellos son importantes como barreras protectoras que se encuentran en un constante equilibrio. Pero en este otro lado podemos ver que ya han sido vencidas estas barreras por la presencia de factores de riesgo, ¿no? Principalmente infección por Helicobacter pylori, medicamentos como los AINES, hábitos como el bastante consumo de cigarrillos, del etanol, ¿no? Y la presencia, por ejemplo, de tumores como el síndrome de Sjögren-Eriksson, por ejemplo, la hipersecreción gástrica debido a la gastrina, el reflujo gastroduodenal, ¿no? Aquí hay un vencimiento del esfínter del píloro, entonces todos ellos permiten ese daño, ¿no? Hay un mayor aumento del daño y disminución de las defensas. ¿Qué provoca aquello, no? Isquemia, muerte celular, retraso del vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces todo ello ya repercute
en que se formen verdaderas heridas, verdaderas cavitaciones, que se denominan ya úlceras. Y hay un proceso inflamatorio. Inicial, una gastritis. Si ya es más avanzado, hablamos de una úlcera. Ahí podemos ver nuevamente, repitiendo el cuadro anterior, ¿no? Aquí tenemos como la presencia del Helicobacter, los medicamentos pueden romper, debilitar los factores de protección y instaurarse una enfermedad ulceropéptica. Pero, ¿cuál es ahora el papel de la farmacología? El papel de la farmacología es justamente evitar que estos factores dañinos puedan amenazar, romper y disminuir las barreras de protección. Así, por ejemplo, aquí tenemos una célula parietal, la cual tiene su bomba de protones. Fíjense, aquí tenemos la bomba de protones, aquí una bomba de cloruros, aquí tenemos una célula de tipo enterocromafín, aquí tenemos una célula epital superficial, una célula mucosa, en otras palabras. Entonces, fíjense, lo normal, ¿no? Aquí a nivel de la membrana de la célula parietal, el potasio ingresa y el hidrógeno sale. Lo mismo aquí, el potasio ingresa y el cloruro sale, y de esa manera se forma el ácido clorhídrico. Pero tenemos una capa mucosa, como podemos ver aquí, el moco que es producido a partir de esta célula epitelial superficial, y también existe bicarbonato, que permite proteger de alguna manera la acción del ácido clorhídrico. También recuerden que aquí está el pepsinógeno, que en presencia del ácido clorhídrico puede actuar directamente sobre las proteínas. Sabemos muy bien que a nivel de las células enterocromafines vamos a encontrar receptores muscarínicos que permiten la secreción de histamina. ¿Y qué hace la histamina? Fíjense ustedes, la histamina actúa también sobre la secreción de ácido clorhídrico a nivel de la célula parietal. Si hay histamina, hay secreción. No hay histamina, no hay secreción. Otra vía de control de la producción de ácido clorhídrico. También podemos ver la formación o la producción de gastrina, que se da a nivel de las células G de la mucosa gástrica, a nivel antral. La gastrina también actúa sobre las células enterocromafines, produciendo histamina y de esa manera produciendo ácido clorhídrico. O también puede actuar directamente sobre las células parietales sobre la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, para poder de alguna manera combatir ese daño que puede existir del ácido clorhídrico sobre la mucosa gastrointestinal, son esos los puntos de control. Es decir, por ejemplo, hablaremos de la histamina. La histamina actúa sobre las células parietales a nivel de los receptores H2. Por lo tanto, si no quiero que la histamina ingrese para que se produzca ácido clorhídrico, pues tendré que competir con esta histamina. Y para eso voy a utilizar un antagonista tipo H2 que va a competir sobre el sitio de unión del receptor H2. De esa manera no va a haber ácido clorhídrico. Ahora, podemos ver a nivel de la bomba de hidrogeniones. Sabemos que aquí se produce ácido clorhídrico, entonces puedo actuar a nivel de esto, inhibiendo a la bomba de protones. Para eso voy a utilizar los inhibidores de la bomba de protones, de esa manera no se produce ácido clorhídrico. También hemos hablado del Helicobacter pylori, pues tendremos en algún momento tomar en cuenta de realizar una terapia para eliminar al Helicobacter pylori. Para eso podemos utilizar, no sé, puede ser quelatos de bismuto o algún antibacteriano. ¿Podemos mejorar las defensas? Sí, podemos mejorar las defensas. Podemos usar, por ejemplo, mejores secretores de moco, mejoradores de la consistencia del moco, por ejemplo, como el sucralfato. Entonces, como verán, podemos actuar sobre diferentes puntos
y utilizar estos medicamentos para contrarrestar el aumento de la secreción gástrica o el daño sobre la mucosa gástrica o mejorar el moco de protección de la mucosa gástrica. Hablemos ahora entonces de estas enfermedades que nos van a permitir de alguna manera diferenciar las diferentes patologías que se engloban dentro de esta patología o esta enfermedad acidopédica. Comencemos hablando de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, más conocido por las siglas ERTE. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se da justamente por la llegada del contenido gástrico a nivel del esófago. Si recordamos un poco la anatomía, a ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos este largo conducto que es el esófago y aquí tenemos el estómago. El esófago presenta dos esfínteres, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior, pero hay que referirnos a este último. En realidad, los últimos estudios histológicos han mencionado que no hay un esfínter, porque anatómicamente un esfínter se define como un tejido muscular circular que se puede contraer, ya sea a contracción voluntaria o involuntaria. Y no encontramos este tipo de tejido muscular a nivel del estómago. Pero, ¿qué existe en realidad? Existe una curvatura que le va a permitir de alguna manera que el contenido gástrico pueda retornar al esófago. Y ustedes sabrán y se van a dar cuenta fácilmente. Esta curvatura inferior o esfínter esofágico inferior va madurando con el transcurrir de los tiempos. Es decir, un recién nacido, por ejemplo, lo tiene completamente inmaduro. Por eso que al niño le dan de lactar o le dan su mamadera y fácilmente está regurgitando la leche. Y usted dice, ya está lleno o es su capacidad de su estómago, ya no le den más. No, no es por eso, sino simplemente que esto es tan débil que fácilmente que si al niño lo acuestan inmediatamente, pues el contenido por la presión intraabdominal va a retornar fácilmente hacia la boca. Esto puede ser peligroso porque puede haber una broncoaspiración. En el caso de que exista algún tipo de debilitamiento, ¿no? Y esto se puede realizar estudios de endoscopía, se introduce y se puede observar si realmente hay o no hay un daño a este nivel. El epitelio, por ejemplo, que se encuentra a nivel del esófago es un epitelio plano estratificado no queratinizado y a nivel del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Es como si ustedes viesen el labio, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven la cara y llegan a los labios, hay un cambio hasta de color inclusive, ¿no? Ese cambio de epitelio, eso es normal. Igual se da a este punto, hay una línea que se denomina la línea Z, que debe respetarse. Es un cambio de epitelio, porque el epitelio del esófago es un epitelio mucho más resistente en comparación al epitelio del estómago. Todo epitelio plano estratificado es de protección, de resistencia, pero no es tan resistente como la piel, porque la piel, aparte de ser un epitelio plano estratificado, es queratinizado, es decir, tiene una capa de células muertas cuyo contenido es queratina, una proteína como un plastificante, pero a nivel del esófago no lo tenemos. Si ustedes se tocan al interior del labio, ese es un epitelio muy parecido del esófago, pero tóquense la piel, es otro tipo de epitelio, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Ustedes me dirán, pero entonces si el contenido gástrico llega al esófago, ¿este puede resistir? Sí, es como si ustedes agarran un locoto y pónganlo en su boca. Les va a picar, pero y punto, ya pasó. Y no va a provocar heridas, ¿no? Lo propio sucedería allí. Lo que sucede es que el epitelio gástrico está avanzando y
está rebasando el límite y está llegando hacia el esófago. Y ese epitelio del estómago no está produciendo moco, por lo tanto es fácilmente dañable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar con este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes lo que va a referir es lo primero, dolor, que se denomina pirosis, ese quemazón retroesternal que les va a decir el paciente. Me arde, me duele todo el pecho. Y me acuerdo los pacientes COVID, cómo venían, porque recordarán ustedes en COVID, eh, la enfermedad primero rebasó y los pacientes rebasaron el sistema de salud. ¿Y dónde recurrían los pacientes? A la farmacia. Pasa la primera ola y ya se ve las consecuencias. Recuerdo un paciente que me dice, no, yo he tomado todo el botiquín que nos han dado o lo que han publicado en el Facebook. Y sigo con tos, me dice. Sigo con tos y me duele el pecho. Entonces vemos lo mando con el otorrinolaringólogo, le hace un estudio visual donde puede observar heridas a nivel de la faringe. El paciente lo que estaba haciendo ya no era una tos post-COVID, que en algún momento se puede dar, sino era un paciente que tenía reflujo gastroesofágico por la medicación que tomó ibuprofeno, tomó indometacina, colchicina, aspirineta todos los días, y no había aspirineta, aspirina todos los días. Acitromicina tomó sus 7 días, imagínense. Posteriormente a eso, eh, tomaba omeprazol antes de las comidas, una terapéutica que he visto también, ¿no? Y el famoso ivermectina también, ¿no? Entonces todo eso pues provocó sus consecuencias. Entonces el paciente ya cambió de diagnóstico, tenía un reflujo gastroesofágico, por lo tanto habría que tratar eso. Entonces el tratamiento es largo, no es tan fácil, no es tan fácil porque el paciente, ¿qué dice el paciente? Me despierto en las mañanas con un sabor amargo, me duele el pecho, me arde el pecho, como algo y fácilmente quiero, retorna a mi boca y luego me lo vuelvo a comer. Hacen ese tipo de hábitos. Eso algunas veces les provoca náuseas que llegan al vómito. Imagínense la llegada de ácido a la boca provoca salivación, es decir, cialorrea. Eh, Hay una sensibilidad a cualquier alimento gastrolesivo, por lo tanto, el hecho de consumir algo ya le da hipo, erupto. Hay la famosa pesadez postprandial, lo que dicen, ¿no? Mi estómago siento que se me hincha y eso es muy notorio, ¿no? A nivel de la campana gástrica se llena de gases fácilmente. Eso es típico en un reflujo gastroesofágico. Pero lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención es que si el paciente ya va a presentar, por ejemplo, dolor al comer y hay hemorragia digestiva alta, y si hay hemorragia, pues ya va a haber anemia, pérdida de peso. ¿Y eso para qué nos va a llamar la atención? Porque eso ya está llegando a una complicación futura y eso puede haber perforaciones esofágicas, pueden malignizarse. Imagínense, a ver, todos sabemos sobre el cáncer de cuello uterino, la malignización de estas células justamente a nivel del cuello uterino, en esa transición del tejido plano estratificado no queratinizado con el tejido columnar. Estoy repitiendo lo mismo a nivel del esófago, esa transición del epitelio plano estratificado al epitelio glandular. Por lo tanto, fácilmente pueden malignizarse y pues producirse un cáncer de esófago. Entonces, eso es importante nosotros evidenciar, pues ponernos alerta y tomar mucha atención para que remitamos al médico. No vamos a poder hacer nosotros tratamiento y le tenemos que decir al paciente.
Si yo le voy a dar una medicación, un omeprazol, le va a calmar hoy, le va a calmar mañana, pero el daño sigue existiendo, sigue existiendo. Entonces, ese es nuestro papel real como farmacéutico. Lo otro es la inflamación de la mucosa gástrica. Ya hemos hablado que una inflamación de la mucosa gástrica nos va a llevar justamente a lo que se denomina como gastritis. Escuchaba yo a un médico y decía, ¿no? Todos tenemos gastritis, me decía. En un grado alto, bajo, como quieran clasificarlo, tenemos todos gastritis. Yo creo que en la vida todos hemos tratado o hemos pasado por una inflamación gástrica. Eso estoy muy de acuerdo. Que tengamos gastritis, pues todos tendríamos que hacer realmente un estudio y evidenciar aquello. Para eso yo les invito nuevamente a realizar pues investigaciones interdisciplinarias. Bueno, ¿cómo se define la gastritis? Diferentes formas. Por ejemplo, a veces la gastritis lo vamos a tratar simplemente como una inflamación gástrica. Otros manejan mejor a un conjunto de síntomas gástricos. Y los médicos, los gastroenterólogos, tratan mejor de basarse en un estudio de endoscopía. Eso sí me va a permitir definir la presencia o no de gastritis. Todos van a conllevar a algo, a evidenciar una alteración estructural de la mucosa gástrica. Es decir, vamos a encontrar signos que nos van a evidenciar de que hay inflamación a nivel de la mucosa gástrica. No estoy diciendo que va a haber heridas. Eso ya hablamos ya de una gastritis tal vez tipo crónica o una úlcera, ¿no? Estamos hablando signos que me permiten evidenciar que hay una inflamación. Y ustedes saben muy bien, por estudios de pregrado, la inflamación se define como rubor, tumor, dolor, ¿verdad? La triada de celos. Entonces, si yo encuentro en la endoscopía la presencia de mayor vascularización, eritematoso, punteado, muy diferente al aspecto normal, pues yo voy a evidenciar de que aquí hay una gastritis. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la gastritis? Lo va a realizar el gastroenterólogo con el estudio de endoscopía. Podemos hacer algo fácil nosotros, tal vez por el tiempo, aguda antes de los 14 días y crónica después de los 14 días. En algo ayuda aquello, por sobre todo considerando factores. Pero al final, ¿cómo yo sé que voy a hablar de una gastritis? Primero, los síntomas, dispepsia, es decir, el paciente va a ir con dolor, ardor epigástrico. Aquí donde está seleccionando en rojo, eso es el epigastrio, justo debajo del esternón. Si es a la derecha, es el hígado. Si es a la izquierda, puede ser la parte denominada como campana gástrica, o puede ser el vaso, o puede ser el páncreas. El páncreas en realidad todo es la cintura, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas veces no va el paciente y dice, me está doliendo el estómago? Dice, debe ser mi vesícula. Y se está presionando el lado izquierdo. Nosotros sabemos muy bien que la vesícula se encuentra al lado derecho. Y al lado izquierdo, ¿qué órganos yo voy a encontrar? Pues encontraré el cuerpo del estómago, encontraré el bazo, encontraré tal vez la cola del páncreas, tal vez el extremo superior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal, músculos que se pueden encontrar. Entonces yo ya me voy encontrando otro tipo de etiología para ese dolor, que es lo más importante, reconocer los puntos dolorosos. Porque si fuese vesícula, y es claro y es clásico el dolor de la vesícula, es al lado derecho.
que si uno presiona duele más porque la vesícula está por debajo del hígado, así que si presiona, obviamente duele más. Por lo tanto, ese paciente yo no le voy a decir, usted realmente tiene un problema biliar, entonces tómese un antiespasmódico y bueno, váyase a su casa, ¿no? El antiespasmódico puede ser que ayude de alguna manera el dolor gástrico, sí, pero va a haber todavía secreción gástrica, va a haber todavía daño. Entonces, ¿qué tengo que darle? Tengo que aliviar esa secreción gástrica o hipersecreción gástrica. Entonces, para eso yo voy a darle pues todo el tratamiento para una enfermedad úlcero-péptica, en este caso para una gastritis. Saciedad precoz, distensión abdominal. Muchas veces esto de distensión abdominal lo hablan algunos médicos como el meteorismo, ¿no? En realidad, nuevamente les digo, aquí vamos a aprovechar este estómago. Voy a tratar de sacar un puntero, a ver, no sé si puede. A ver, texto, aquí. ¿Se ve mi mouse por si acaso? ¿Me pueden indicar? ¿Se ve, doctor? Ya. Entonces, a este nivel, aquí está el estómago. Miren, baja el esófago, aquí está el cardias del esófago o la porción cardial del estómago. Aquí está, este es el cuerpo del estómago. Esto se llama la cúpula o cámara gástrica, aquí arriba. Esto es el píloro, el antro pilórico, el esfínter pilórico y el duodeno. Aquí se encuentra la campana gástrica. ¿Y por qué se llama así? Recuerden que los alimentos están llegando. Aquí se está dando una digestión gástrica, se está convirtiendo en quimo. Las enzimas están actuando, las bacterias están muriendo, algunas bacterias están aprovechando aquello para producir su metabolismo. ¿Qué produce aquello? La producción de dióxido de carbono. Aprovechan el moco presente y se forma una especie de globitos llenos de moco. Y se va subiendo y se va llenando, se va llenando, se va llenando. El paciente siente que se está hinchando y siente que le va a doler, ¿no? Ese malestar, justamente al lado izquierdo normalmente, y que va desde la boca del estómago hacia el lado izquierdo. A eso se llama distensión abdominal. Fíjense que he explicado un poco la fisiopatología de la formación de estos gases que están acumulando. Moco. Si yo rompo el moco es como romper un globo de agua de carnaval, ¿no? Rompen y revienta, ¿verdad? Lo mismo. Si yo rompo el moco, revienta y el gas pues sale. Entonces, para eso existen medicamentos, por ejemplo, como el dimetilpolisiloxano, como simetequina, ya no, me estoy confundiendo, ¿no? El dimetilpolisiloxano, por ejemplo, que de alguna manera debilita ese moco y se rompe y esta distensión abdominal pues no va a producirse como tal. Pero eso es una sintomatología muy característica de la gastritis. Náuseas, vómitos, elementos de sangrado nuevamente. Eso depende de la presencia ya de una herida, de una úlcera presente, ¿no? Eh, Algo que también hay que mencionar, y esto es el famosa vinagrera, muy parecido al reflujo gastroesofágico, ¿no? El paciente, y siempre pregunten ustedes, ¿al despertar usted siente su boca amarga? Sí. Entonces está viendo un retroceso del jugo gástrico hacia el esófago. Estamos hablando de un reflujo gastroesofágico asociado a gastritis. También pueden, no siempre van a ir separados las patologías, imagínense, no, todo puede presentarse en uno y normalmente por eso que estamos manejando como una enfermedad ulceropéptica a este conjunto de enfermedades. Y aquí estamos viendo algunas de las causas, ¿no? Que ya hemos hablado, por ejemplo, el estrés. El estrés que hace que se produzcan más las hormonas del estrés, como son los corticoides, y el corticoide, la dexametasona, el cortisol, que sería natural en nosotros, pues puede provocar una hipersecreción. Infecciones, como por ejemplo el Helicobacter pylori,
¿no? Algún trauma, también puede haber noxias externas, consumos de medicamentos, cigarrillos, alcohol, etcétera. Todo ello puede provocar una gastritis de tipo aguda si son antes de 14 días y crónica después de 14 días. Normalmente las crónicas están relacionadas con infección como el Helicobacter pylori o medicamentos de larga toma. En algún momento también hay otro tipo de gastritis, por ejemplo, las gastritis alérgicas. ¿Se imaginan ustedes una alergia en su manito, en la carita que les empieza a escocer? Ahora imagínense esa misma alergia, pero a nivel de la mucosa gástrica, ¿no? En la endoscopia encontramos puntos por todo lado de tipo alérgico. Puede ser alimento. Bueno, conozco una persona, por ejemplo, basta que coma un poco de nuez, no le da alergia en general, le da alergia gástrica y empieza con un dolor, epigastrialgia, etcétera, etcétera, ¿no? También puede darse este otro fenómeno, el reflujo biliar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede llegar el reflujo biliar? Recuerden que la vesícula biliar almacena la bilis producida por el hígado, pasa a sus conductos, al conducto colédoco para determinar a nivel de la segunda porción del duodeno. Y la bilis tiene una función específica, saponificación de las grasas para su asimilación a nivel de las vellosidades quilíferas, ¿no? ¿Cómo puede llegar hasta el estómago? Fácil, está cerquita. Tendría que romper, vencer al esfínter pilórico, pero tendría que haber una hipersecreción biliar. A ver, ¿cuántos tal vez de ustedes ya han tenido algún tipo de cirugía donde les han quitado la vesícula, ¿no? Una colicistectomía, y directamente la bilis del hígado pues pasa al duodeno? Y a veces puede haber una hipersecreción biliar y fácilmente eso puede retornar al estómago, ¿no? Y ustedes van a, ay, me está doliendo el estómago, debe ser tu vesícula. No, ya no tengo vesícula. Ah, entonces es tu bilis. Me está provocando diarrea. Ah, puede ser tu bilis. Entonces, los pacientes que ya no tienen vesícula han sido estomizados, pues lamentablemente tienen que tener mayor cuidado en su alimentación y en sus condiciones de vida. Entonces, ese flujo biliar puede llegar. Y ustedes me dirán, pero ¿y puede provocar daño? Sí, de alguna manera puede provocar una irritación gástrica y provocar un malestar tipo gastritis. Pero en último caso estaríamos hablando de una úlcera péptica. Se llama así porque es producida justamente por la pepsina, ¿no? Que va rompiendo proteínas y las proteínas están presentes a nivel de la mucosa gástrica. Esa pequeña herida se va excavando, 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 excavando hasta llegar pues a provocar una cavitación. Puede llegar, ¿no? Inclusive hasta la mucosa, como dicen, no muy exagerado, pero puede llegar en algún momento. Provoca inflamación, provoca dolor, provoca todo el malestar de la presencia de úlcera. ¿Qué es lo más complicado en una úlcera péptica? Primero, consideremos la edad del paciente, ¿no? En personas adultas y a mayores es más complicado. Que sea hemorrágico, imagínense que provoque hemorrágicas y una hemorragia interna puede ser bastante y provocar un shock hemorrágico y puede causar la muerte del paciente. Y lo peor sería un cáncer también, ¿no? Un cáncer de estómago que puede provocar a la larga. De acuerdo a la localización, podemos encontrar a las úlceras duodenales y a las úlceras gástricas, es decir, a nivel del duodeno y a nivel del estómago. Vean que las úlceras duodenales son las que se encuentran en mayor proporción. Y si yo encuentro una úlcera duodenal, tengo un 90% de seguridad de que voy a encontrar Helicobacter pylori. En cambio, en una úlcera gástrica, solo el 60% se va a asociar a Helicobacter pylori. Eso es importante por el tipo de tratamiento que yo voy a hacer. No solamente será curar la úlcera y punto, no. Tengo que también
llegar hasta la etiología de la enfermedad. Muy bien. Entonces veamos un poco y revisemos lo referente a los medicamentos que podemos utilizar para este tipo de enfermedad. Y ya hemos visto nuestro cuadro y hemos comenzado primero por los antagonistas de los receptores H2, ¿no? Los antihistamínicos tipo H2. Estamos hablando aquí, fíjense, tenemos una célula parietal que produce ácido clorhídrico. La histamina, una vez que ingresa a se une a su receptor tipo H2, juega un papel a nivel de la adenilciclasa sobre el AMP cíclico, rompe las cadenas proteincinasa y revierte la bomba de hidrogeniones, haciendo que el potasio ingrese y el hidrógeno salga. El hidrógeno ahí afuera, pues se encuentra iones cloruro formando el ácido clorhídrico. Eso es perfecto, ya sabemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entonces es evitar que la histamina llegue a su receptor. Para eso voy a utilizar medicamentos que puedan antagonizar de manera selectiva los receptores H2. Tenemos varios, como la ranitidina, la cimetidina, famotidina y la nisatidina. Los he colocado aquí a todos, pero en nuestro medio creo, así yo me atrevo a decir, creo que todavía ranitidina podemos encontrarlo circulando en nuestro medio. Muchos dirán, ya no se usa ranitidina. En realidad, a mí me daba miedo utilizar, y me da miedo a veces utilizar ranitidina. En emergencias del hospital, por ejemplo, paciente que iba con una sintomatología gástrica, ¿no? Con una enfermedad ulcerosa péptica, siempre era de rutina del médico de emergencia utilizar ¿qué? Ranitidina, butilbromuro de iosina y metamizol con inyectable, ¿no? Endovenoso. ¿Y qué era lo difícil? Lo difícil era esperar al paciente. Lo teníamos al paciente 15 minutos porque muchos de nuestros pacientes tenían una reacción alérgica a la ranitidina. Y esto es importante detectar e informar dentro de las tarjetas amarillas, ¿no? Pero será el caso de la ranitidina. Si ustedes me preguntan, ¿qué utilizaríamos mejor? Tal vez un inhibidor de la bomba de protones o un antagonista tipo H2. Mm, Miren, dentro de la experiencia, yo tengo más fe en la ranitidina que un inhibidor de la bomba de protones en dos situaciones. En hipersecreción gástrica postprandial o en una hipersecreción gástrica en cualquier horario del día. ¿Eso qué significa? Si el paciente va, me he comido, a ver, por decirles, no sé, un ají de pollo, pero terrible, muy picante, y me está doliendo el estómago, yo tengo más fe en la ranitidina que en los inhibidores de bomba de protones en una resolución rápida. A eso voy, en una resolución rápida. Pero si me dicen en un tratamiento largo, obviamente que los inhibidores de bomba de protones son mucho mejores. Y como dice ahí, dicen, ¿no? Son menos potentes que los inhibidores de bomba de protones. Sí, pero fíjense, suprimen la secreción del ácido gástrico en 24 horas en un 70% de forma aproximada. Lo malo, y ustedes dirán, incluyendo aquí en mi farmacia, ya no encuentro yo ranitidina. Se me ha acabado. Son pocas las líneas que traen ranitidina inyectable. En comprimido, creo que todavía hay. En otros países lo han quitado. ¿Alguien me puede decir por qué han quitado ranitidina en países vecinos? ¿Alguien sabe? Vamos un poco al diálogo. Estoy hablando solo, creo, pero a ver, vamos un poco con el diálogo. ¿Alguien sabe por qué se ha quitado la ranitidina en países vecinos como Chile, por ejemplo? La FDA también en algunos lugares ha instruido quitar. En Bolivia aún no.
¿Alguien? Y aparecen mis alumnos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Según lo que estoy leyendo, la FDA y la EMA ha decidido retirarlo por la presencia de nitrosodimetilamina, un compuesto tóxico que resulta de la paulativa degradación de la sustancia activa. Efectivamente, se menciona en la literatura que la ranitidina, algunos componentes de la ranitidina, algunos medicamentos hechos en base de ranitidina, pues tiene el famoso NDMA, ¿no? El N-nitrosodimetilamina, un producto cancerígeno. Y, ¿Y cómo se produce este derivado? Dentro de la literatura menciona que no se sabe hasta ahora a qué temperaturas, durante qué tiempos llega a producirse, pero produce. Y se lo ha retirado en algunos lugares justo por esta situación. Inclusive ustedes recordarán, ¿no? Hasta la ranitidina se quería utilizar como un medicamento para COVID-19 de forma inhalatoria, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es realizar estudios y realmente definir si hay o no la presencia de este derivado NDMA. Muchos alimentos enlatados, por ejemplo, tienen este producto, pero en cantidades pues todavía, digamos, aceptables. Pero en nuestro medio, bueno, la ranitidina aún siguen utilizando. Y eso seguramente ahí en Tarija es igual, ¿no? Pero poco a poco aparentemente está llegando a quitarse del mercado. Ya. Bueno, el mecanismo de acción es simple, ¿no? Tiene una composición química tan similar a la histamina que lucha con el receptor, lo gana y por lo tanto no hay histamina dentro de la célula parietal, por lo tanto disminuye la secreción de ácido clorhídrico, que es lo que yo necesito que se pueda aliviar al paciente sobre todo, ¿no? Vienen en comprimidos, vienen en ampollas por el momento. Fíjense que se absorbe 50% a nivel del tubo digestivo. No es pH dependiente. Esto es interesante a diferencia de los inhibidores de bomba de protones. Ellos necesitan un pH ácido para activarse. En cambio, este no. Esa es una gran diferencia. Por eso que es, bueno, yo llego, la mayoría de las veces yo lo utilizo, previo cuidado de la hipersensibilidad a la ranitidina, ¿sí? Lo llego a utilizar. Fíjense que llega a unas concentraciones plasmáticas de 1 a 2 horas inmediatamente. La vida media es variable. Se recomienda dar 1 o 2 veces al día de acuerdo al cuadro clínico. Son metabolizadas a nivel del hígado, se elimina en orina, en leche materna. A nivel del hígado, sobre todo la cimetidina se metaboliza a nivel del citocromo P450 y por lo tanto puede de alguna manera disminuir la eliminación de otros medicamentos como el diazepam, carbamazepina, warfarina, que también se metabolizan en el citocromo P450. Pero eso sobre todo con la cimetidina. Pero el que nosotros utilizamos la ranitidina no llega a tener ese tipo de efecto. Ahí está, muy útil, como les decía, en úlceras tanto gástricas como duodenales, en el síndrome de Solier. Allí ya les dije, este síndrome se caracteriza por una hipersecreción debido a que se crea un tumor, una célula que produce gran cantidad de gastrina, por eso se llama gastrinoma. Mayor producción de gastrina, mayor producción de ácido clorhídrico. Prevención de gastritis por estrés y esofagitis por reflujo. También en la prevención preoperatoria de neumonía aspirativa y tratamiento coadyuvante de insuficiencia pancreática. Se ha visto que con el uso de los inhibidores de la bomba de protones, con el uso indiscriminado que se da hoy por hoy, se han asociado a infecciones intrahospitalarias, sobre todo sobre neumonías intrahospitalarias y también Clostridium intrahospitalario. Entonces eso es importante considerar si yo ya tengo un antecedente
no voy a utilizar un inhibidor de bomba de protones, utilizaré en este caso un antihistamínico. Fíjense las dosis que les mencionaba, 1 o 2 veces, pero ¿cuándo voy a dar al paciente? Aquí viene la situación. Es recomendable a un paciente que ya saben que tienen cuadros repetidos de una enfermedad ulcerosa péptica y saben que es un alimento que le puede provocar una exacerbación de los signos sintomatología, darle 30 minutos antes de la comida. Eso le va a ayudar bastante. Después pueden darle también 2 veces al día, no hay ningún problema. Puede ser en vía oral, vía endovenosa. En vía endovenosa es recomendable diluir, ¿ya? Eso creo que bastante se pelea con los seres, ¿no? Las farmacias privadas no pueden inyectar. En realidad la farmacia no puede colocar inyectables. Eh, Eso hay que tomar en cuenta, dependiendo, yo creo, ¿no? Hay pacientes que realmente necesitan esa ayuda de inyectable. Y yo aquí a veces veía pacientes, venían a mi casa y me decían, para COVID, doctor, ¿me puede inyectar? ¿Qué es dexametasona? ¿Qué es ceftriaxona? Etcétera. ¿Por qué? Porque las farmacias no están queriendo inyectar. Y por 2 motivos era. Uno, el hecho del miedo a enfermar COVID. Y dos, porque CEDES ha hecho pues una inspección completamente buena, diría, entre comillas, porque normalmente no lo hacen tan seguido, ¿no? Pero era pues cada día, farmacias por aquí, por allá. Y el miedo a que sean clausurados, pues ya no colocaban inyectables. Entonces los pacientes deambulaban porque no podían ir al hospital porque no les atendían. No sabían qué hacer. Y las enfermeras, pues lamentablemente también por miedo de no enfermar, tampoco lo hicieron. Pero alguna vez se ha visto en casas, ¿no? En lecherito, aquí se colocan inyectables, se colocan sueros. Sí, pero yo creo que también las farmacias tendrían que tener un espacio disponible para colocar inyectables. Si muy bien la experta dicen que es la enfermera, pues también son habilidades y destrezas que no son difíciles de aprenderlos y adquirirlos. Y eso yo creo que también una farmacia se podría colocarlo. Tenemos adrenalina a la mano, tenemos hidrocortisona para cualquier cosa, normalmente tenemos casi la mayoría un tensiómetro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que podríamos de alguna manera contribuir con el servicio de inyectables. Eso ojalá que en algún momento se pueda revisar la ley del medicamento y alguna otra normativa que establece lo contrario. Aquí en Chuquisaca, por ejemplo, es completamente, no es permitido que las farmacias puedan inyectar, ¿no? Pero ¿por qué en solución fisiológica y no directamente? Pues son soluciones muy densas en algún caso, o en algún caso hay que tener control en cuanto a la caída, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Imagínense, me acuerdo mi interna lo que me hizo y le digo, va a pinchar butilbromuro de iosina y lo mete al paciente y inmediatamente sale y dice, ya está, que ya está, ya le pincho, sí. Recuerde que el butilbromuro de iosina hay que colocarlo de 10 a 20 minutos de manera lenta, si es intramuscular, si es un suero goteo lento, controlando la presión, etcétera, etcétera. El paciente, bueno, le dolió obviamente, pero creo que era más el dolor a nivel del abdomen que el dolor del pinchazo. Entonces, pero hay que tener cuidado, ¿no? Estas situaciones se presentan, pero hay que tener cuidado y eso justamente se debe a que necesitamos mayor práctica de este tipo de administración. Al final, ¿quién es el experto en medicamento? Es pues el farmacéutico. Entonces, ¿por qué nos guardan de aquello? Pienso que no deberían hacerlo. Pero bueno, esa discusión lo vamos a dejar. Las reacciones adversas son menos en comparación a los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Relacionados, por ejemplo, al sistema gastrointestinal, pero
se considera mínimo, ¿no? No se presentan, no son de complicación en algún momento. Pero aquí tenemos a este grupo, al más utilizado, a los inhibidores de la bomba de protones. Nuevamente, aquí tenemos nuestra célula parietal. Sabemos que la célula parietal produce ácido clorhídrico. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace justamente a nivel de la bomba de protones, ¿no? Hay bomba de protones, aquí también bomba de protones, sale el hidrógeno y se une el cloruro produciendo ácido clorhídrico y fíjense el pH que maneja por entre 1.5 a 3, de acuerdo si es postprandial o basal. Perfecto. Todos los inhibidores de la bomba de protones pues actúan a nivel de esta bomba inhibiendo la producción de los hidrogeniones. Algo importante que hay que mencionar de ellos es que primero, estos medicamentos todos son inactivos y que necesitan para activarse un pH ácido. Y una vez que se activa, principalmente se da a nivel de los canalículos, donde encuentran el pH ácido, se activa y se unen de manera covalente, ¿ya? Covalente a este sistema de bomba de protones. De esa manera evita que ya los hidrogeniones salgan y el potasio ingrese. Entonces no hay producción de ácido clorhídrico. Por lo tanto, si hablamos de enlace covalente, y volvamos a química, el enlace covalente es pues un enlace fuerte, ¿no? Es un enlace fuerte. Por lo tanto, si es fuerte, no voy a decir que es irreversible, ¿no? Es difícilmente reversible. Por lo tanto, estos medicamentos pues se van a unir pues de manera efectiva a ese nivel y pues va a inhibir la producción de ácido clorhídrico. Aquí tenemos el esquema. Esto van a encontrar en un libro de Goodman and Gilman, por ejemplo, que es un libro muy bueno que yo utilizo. Y tenemos el omeprazol inactivo, un profármaco, que en la presencia de un pH ácido a nivel de los canalículos de las células parietales se va a activar en su forma sulfenamida. Así se une covalentemente a los sulfuros presentes dentro de la cadena proteínica de la bomba de hidrogeniones, hidrógeno, potasio, ATPasa, evitando de esa manera la producción de ácido clorhídrico. Y voy a hablar del omeprazol, el más conocido, el más utilizado. Y usted me va a decir, pero existen otros. Sí, ahí están. Tenemos el omeprazol, su isómero, el esomeprazol, el pantoprazol, el rabeprazol, el lansoprazol. Muchos me dicen, no, el pantoprazol es mejor que el omeprazol. No, mejor en sobres, el lansoprazol es mejor que el omeprazol. ¿Saben? Si ustedes buscan la bibliografía, y se los he puesto, creo, en algún momento, el mecanismo de acción es el mismo. El efecto farmacológico sigue siendo el mismo de acuerdo a las dosis que se van a utilizar dependiendo de cada tipo. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es mejor entonces? ¿En polvo? ¿Recubierto? ¿Con tabletas recubiertas? ¿Gelatina recubierta? Etcétera. ¿Cuál es mejor? El mejor va a ser aquel que llegue a su sitio de acción sin ser activado previamente. Si les estoy diciendo en este momento que es el pH ácido el que le activa y el medicamento necesita llegar a los canalículos de las células parietales, pues imagínense, si yo me tomo un omeprazol sin protección, sin nada, un omeprazol así, llega a mi estómago, inmediatamente se activa y listo. ¿Hay efecto? No va a haber efecto. Pero si yo lo protejo, lo recubro, etcétera, etcétera, ¿va a llegar al estómago? ¿Le pasa algo? No, tiene una cubierta entérica. Llega al duodeno, se absorbe, viaja y llega a su sitio de acción y tiene el efecto. Perfecto, muy bien. Fíjense la otra forma farmacéutica en polvo, han debido escuchar. ¿Cómo se denomina? Ultrasol, creo que es el sobre, ¿no? Viene, viene en polvo y viene con bicarbonato.
Y usted me va a decir, pero ¿y para qué viene con el bicarbonato? Ah, para cuando llega al estómago, el bicarbonato de alguna manera aumente el pH y no se active y pase nuevamente al duodeno, se absorbe, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el medicamento que tiene mejor llegada al duodeno va a ser mejor. Si estamos hablando vía oral, si es vía parenteral, no hay ningún problema. No hay ningún problema, llega inmediatamente. Tal vez es mucho mejor por vía parenteral, sí, puede ser mejor, pero ¿cuánto es el costo de una ampolla de un medicamento versus el costo de un omeprazol en cápsula, por ejemplo? ¿No? Podemos encontrar cápsulas desde, me atrevo a decir, 50 centavos. Un inyectable, ¿cuánto? 18, 20 bolivianos. O sea, ahí está la situación, ¿no? Ahí está la diferencia. Bueno, entonces ahí eso es importante hablar de la farmacocinética. Es importante conocer farmacocinética, farmacodinámica siempre. Por eso que a nuestros internos, seguramente ustedes igual allá, les hacemos recitar esto porque tienen que saberlo. Y no solamente de memoria, utilizar la lógica. Porque de acuerdo a esto, pues yo sabré seleccionar el medicamento más adecuado, ¿no? Muy bien. ¿En qué se puede utilizar? Casi en las mismas patologías, ¿no? Úlcera duodenal activa, gástrica, gastropatía por AINES, gastritis, esofagitis por reflujo gastroesofágico, el síndrome de Solier-Ellison. La dosis puede, dependiendo, ¿no? De 20 o 40 miligramos, dependiendo del tipo de medicamento. Las reacciones adversas, tal vez las reacciones adversas no son tan comparables también, ¿no? O sea, no son de mucho tomarlo en cuenta, ¿no? Vómito, diarrea, estreñimiento, lo mismo que hemos visto hace rato en los antihistamínicos H2, ¿no? Pero, ¿qué se ha visto? Si ustedes en la farmacia, yo creo que uno de los medicamentos que mayor venta tiene es el omeprazol, ¿no? La mayor salida es el omeprazol. Debido a eso, hay un mal uso del omeprazol, un uso crónico exagerado del omeprazol. ¿Y qué puede producir aquello? Primero, estamos inhibiendo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico de alguna manera mata bacterias a nivel del estómago. Por lo tanto, hay sobrecrecimiento bacteriano que puede provocar a nivel intrahospitalario las enfermedades intrahospitalarias, sobre todo esas infecciones intrahospitalarias que les he mencionado, las neumonías, por ejemplo, intrahospitalarias. Uno. Otro, el ácido clorhídrico actúa también sobre el factor intrínseco en la absorción de la vitamina B12, pero no se ha visto mucha relevancia en realidad. Pero se necesita pH ácido para la absorción de ciertos elementos, como el hierro, por ejemplo. Puede afectar, sí. También se ha visto pacientes que tienen, que usan bastante omeprazol, o cualquiera de ellos, Había un eh, hotel, Tucane, se pueden, y se enfrente había un pueden, resort, pero el resort lo había quemado. Lo último que ibas a ver eran micrófono. Pumas, Mega, ni Hermono, ni nada. Vos. Gracias. ¿No? Se ha asociado a mayores fracturas traumáticas y eso también es importante considerar. De alguna manera actúa sobre la absorción del calcio. Enseguida vamos a ver un caso clínico sobre aquello. Y en otros pacientes ya les he dicho que es un enlace covalente y parece que la célula parece adaptarse, adecuarse y acostumbrarse a ya no producir ácido clorhídrico. Por lo tanto, estamos viendo un aumento del pH del gástrico, por lo tanto, todo lo que conlleva aquello, ¿no? Mala digestión, etcétera, etcétera. Entonces, hay que saber utilizar cada uno de estos medicamentos. Ahora, tenemos estos dos medicamentos. ¿Cuál de ellos puedo utilizarlo para tratar úlceras? Por ejemplo, aquí hay que recordar algo. Los antihistamínicos H2, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de la ranitidina en específico. Se dice que para poder curar una úlcera, tiene que tardar entre 3, 4 semanas siquiera de uso. En cambio, los inhibidores de la bomba de protones no necesitan más que 2 semanas
si está asociado a algún antimicrobiano, o 3 semanas si está así solito. Por lo tanto, es mejor tratar al paciente con un medicamento a corto plazo para tener el cumplimiento exacto. Por lo tanto, por eso que para las úlceras es mejor utilizar los inhibidores de bomba de protones, porque yo sé que entre los días 10 y 14 yo ya voy a tener un gran cambio, es decir, una curación de esas heridas como tales. Para concluir la clase de hoy, vamos a hablar de este caso clínico, manera de interés. Es un paciente masculino de 67 años. No refiere alergias a medicamentos. Él era fumador. No presenta hábito enólico, ¿no? No consume bebidas alcohólicas. Presenta hipertensión arterial, por lo tanto es tratado con enalapril, 20 miligramos cada 12 horas, amlodipino 10 miligramos cada 24 horas, o mensartán 40 miligramos cada 24 horas, hidroclorotiazida 12.5 miligramos cada 24 horas. Fíjense que es un tratamiento bastante complejo para la hipertensión. A veces, ustedes saben muy bien que las hipertensiones arteriales requiere un tratamiento más complicado que simplemente un losartán, por decirles, ¿no? También es diabético, diabético tipo 2, por lo tanto, utiliza insulina glarlina, 20 unidades al día, ¿no? No respondía a orales, por eso que está así, con insulina. También se ha encontrado que hay una dislipidemia, sobre todo una hipercolesterolemia, por lo tanto es tratado con atorvastatina 40 miligramos cada 24 horas. Como enfermedades previas, él tuvo una ACV hace 9 años, tuvo una cardiopatía isquémica con colocación de 2 stents hace un año, por lo tanto toma aspirineta 100 miligramos al día y omeprazol 20 miligramos cada 24 horas desde hace 9 años. Aquí miren, hace 9 años. Bueno, si son pacientes que realmente que tienen algún problema cardíaco y se les recomienda tomar aspirineta de por vida. Entonces son ese tipo de pacientes. Entre los antecedentes quirúrgicos, refiere haber sido intervenido de la cadera derecha hace 20 años. Ya. A ver, no logro ver, me está tapando. Por favor. Ya. Ingresa al centro con un cuadro presentando, ya no leo, me van a ayudar por favor. Una barra aquí no me permite. ¿Qué dice la primera parte? ¿Me leen por favor? Ingreso al centro por un cuadro de dolor torácico, descartándose etiología isquémica. Muy bien. Entonces presenta dolor torácico. Lo primero cuando entra en dolor torácico al hospital, un electrocardiograma. Lo primero que se pide. Y bueno, no hay ningún problema en el electrocardiograma, todo sale normal. No hay ni elevación ni depresión de la curva S, entonces todo perfecto. Se hace un laboratorio y fíjense lo que tenemos. Potasio, 2.8 miliequivalentes. Hipocalcemia, 7.5 miliequivalentes. Potasio bajo, calcio bajo, ¿no? Función renal normal y una glicemia aparentemente normal. Entonces, el paciente tiene hipopotasemia o hipocalemia y tiene hipocalcemia. Entonces, lo único que quieren hacer es restituir. Entonces, administran potasio intravenoso. Y el potasio se eleva a 3.1, pero aún sigue siendo bajo. Y ellos indican que esto se debía al uso del diurético, que es un eliminador de potasio. Entonces lo sugieren que es aquí. Entonces cambian a su tratamiento hipotensor solamente con enalapril o mesartán. Y todavía potasio que tiene que incluir. Nuevamente acude a su consulta posteriormente. Se hace nuevamente el laboratorio y vemos potasio 3.3, calcio 6.5, magnesio 0.3. Entonces, como verán, el magnesio está bajo, el calcio está bajo, el potasio sí muy bien ha subido algo. Entonces, ahí no más respuesta. Se administra magnesio como sulfato de magnesio y todavía potasio y calcio para ver qué es lo que sucede. A los días después refiere un malestar general
Se solicita nuevamente el laboratorio. ¿Y qué tenemos? Magnesio bajo, calcio bajo, potasio bajo. No hay respuesta aparente. Entonces, ahora se administra de nuevo sulfato de magnesio, se incrementa la dosis de magnesio, potasio y calcio nuevamente. En la revisión de los 2 días después, presenta aumento de potasio. Fíjense, ya estamos en 4.3, parece mejor. El calcio 7.9, aún sigue bajo. Persistencia de hipomagnesemia 1.4, sigue bajo todavía el magnesio. Entonces, es importante en este caso y en futuros casos que cuando se usa omeprazol por mucho tiempo, es característico que los niveles de magnesio pues no puedan controlarse. Hay una hipomagnesemia. Entonces se retira el omeprazol y se lo cambia por ranitidina. Y posteriormente el paciente retorna, se le hace la analítica y presenta mejoría. Todo ya está normal. Lo único que era el uso del omeprazol que causaba justamente la disminución del magnesio, que va acompañado con la disminución del calcio y a veces del potasio. Sobre todo, el magnesio es el que está bajo. Es una reacción adversa por el uso crónico de los inhibidores de bomba de protones. ¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la causa? Está relacionado principalmente a los canales de transporte a nivel de la membrana celular relacionados con el TRPM6 y el TRPM7. Estos dos son afectados y de esa manera no hay un buen ingreso, una buena absorción del magnesio, del calcio principalmente. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención. Tal vez ustedes dirán, pero ¿qué repercute que el calcio y el magnesio? Al rato mencioné que está asociado el uso crónico del omeprazol con fracturas. Claro, si el calcio está bajo, no vamos a decir que es osteoporosis, pero hay una hipocalcemia, por lo tanto también hay extracción de calcio de los huesos y los huesos se debilitan y cualquier trauma puede ser fatal, ¿no? Una ruptura de cadera fácilmente, de fémur, no sé, de la ulna, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que considerar en el cuidado del paciente que tiene que tener si toma de manera crónica un inhibidor de la bomba de protones. Muy bien. Doctora, yo creo que ahí vamos a hacer una pausa. Sí, doctor. No sé si le parece. Está bien, doctor. Vamos a mantenerla ahí la pausa hasta mañana, doctor, ¿no? Ya. Quisiera explicarles un poco ahora de lo que vamos a hacer esta semana. No quise hacerlo a comienzo porque estaban pocos todavía, pero ahora creo que están bastantes. Y decirles lo siguiente, yo por el grupo de WhatsApp, voy a compartir mi pantalla si me permiten. Yo por el grupo de WhatsApp les voy a enviar este código ya para que puedan ingresar al curso de Classroom de este módulo de farmacología y farmacoterapia gastrointestinal, donde ustedes van a encontrar las diapositivas de la clase, ¿no? Todo, solamente está en una diapositiva reunida. Muy Un bien. material de lectura donde les va a llevar a un Google Drive, donde van a encontrar una serie de libros que les puede servir para que puedan tenerlo en el celular, en la computadora. Si encuentro algunos otros más, lo voy a ir subiendo constantemente. Ya estos libros, algunos ya los deben conocer, otros son actuales, ediciones actuales que de alguna manera sirven. La evaluación de este módulo va a estar dado en 50%, 40% para la tarea y un 60% para la evaluación. Una tarea es una revisión de un caso clínico que yo les voy a dar
Y una evaluación no es más que una serie de preguntas relacionadas a lo que estoy explicando. Es decir, va a salir de las diapositivas y va a salir del caso clínico. No va a ser muy difícil, complicado. Son 10 preguntas de selección múltiple que lo pueden hacer. Muy Nos bien. vamos a poner como día el viernes, que sea el día de presentación de la tarea y la evaluación, pero eso vamos a dejar un poco abierto de acuerdo a la dinámica de esta semana y también al transcurrir de la semana. Yo sé que con el trabajo a veces es estresante, no hay tiempo, no hay dedicación, y yo voy a estar abierto tal vez a cambiar 1 o 2 días después, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver. Ahorita nos pondremos como día viernes para presentación de la tarea Hay y queso, elección Jesús, respectiva. queso. Muy bien, Ahí está con su... Ya. Está perfecto. bien, doctor. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta, alguna duda? Sí, doctor, buenas noches. Una Buenas noches. pregunta. Entonces, como en un tratamiento con omeprazol, ¿cuánto sería máximo los días de tomar y mínimo el tratamiento? Eso Los va a días, depender máximo, mínimo. bastante, sí, eso va a depender bastante pues de la dinámica. Es decir, si yo quiero tratar una úlcera, ya les he mencionado, estamos hablando de 10 a 14 días, es un esquema bastante aceptable. Y yo trato de que no pasen los 21 días y voy quitando poco a poco. A veces yo empiezo 2 veces al día porque el omeprazol hay que darle en estómago vacío, eso es importante. O tomar uno antes de dormir o tomar uno al despertar, o los dos al día podría ser, ¿no? Pero es importante considerar un tiempo lapso determinado, que para mí podría ser 14 días como un límite. No llegar al día 21. Pero hay pacientes que sí o sí necesitan. Entonces, aquí viene la terapia alternativa, ¿no? Es decir, no siempre recurrir a lo que es un medicamento, sino tenemos también la terapia magistral. Por ejemplo, los preparados con sábila son muy buenos, ¿no? Que podrían de alguna manera coadyuvar en el tratamiento de estos tipos de pacientes que van a tomar por mucho tiempo un protector gástrico, ¿no? Es recomendable al paciente que está internado en el hospital darle un protector gástrico por el estrés nomás de estar el estrés de la enfermedad y el estrés de permanecer en el hospital, pues de alguna manera hay una hipersecreción gástrica, entonces hay que darle nomás su protector gástrico. Como les repito, el omeprazol por el momento creo que es el más aceptable, entonces podríamos partir de aquí. Ya, doctor, gracias. Y en este paciente, por ejemplo, del caso clínico, que hay pacientes, ¿verdad? Diabéticos, hipertensos, y tienen que tomar bastante medicamento, varias clases de medicamento. Entonces, esta terapia con el omeprazol podría ser, por decirle, 14 días y después de 3 meses, o depende, ¿no? De su sintomatología, no seguido, ¿no? No tomar continuamente como el paciente 9 años, digamos. Podría, de acuerdo a la sintomatología, cada 3 meses, cada 1 mes, cada 5 meses, cada 6 meses, se podría hacer esa terapia. Lo que podemos hacer en este tipo de pacientes es buscar los pilares. Es decir, si yo tengo una enfermedad determinada, yo tengo que buscar los pilares de tratamiento. Casi la mayoría de las enfermedades, el primer pilar es la instrucción dietética higiénica del paciente. Entonces, si yo sé que el paciente va a utilizar medicamentos gastrolesivos, lo más importante será entonces quitar todo aquello que puede dañar al estómago, es decir, primero alimentos que pueden ser gastrolesivos, y sabemos, ¿no? Todo lo que es masas, condimentos, recalentados, etcétera. Todo ello quitaremos. Segundo, la parte higiénica misma. Entonces, en la parte higiénica yo quitaré, no sé, el consumo de alcohol, cero fumar, etcétera. Y luego recién vamos a pensar en la parte farmacológica. En la parte farmacológica, bueno, comenzaré con un protector gástrico. Si el paciente está muy sintomático, comenzaré 2 veces al día, luego le bajaré 1 vez al día y hasta quitarle tal vez, cumpliendo hasta el 21 día, por decirlo. Y ya después veré cómo reacciona el paciente, si realmente se adecua su organismo a ese otro tratamiento sin contar en cuenta con el protector gástrico. Ya, gracias, doctor, gracias.
Doctor, tenemos unas preguntas en el chat, no sé si las puede observar. Ya. Paciente de 1 mes de nacido con diagnóstico ERGE, le recetan omeprazol 20 miligramos sobre 5 ml. Tomar 1 ml cada 12 horas por 90 días. ¿Será, ay, no lo puedo ver. ¿Será recomendable tantos días de tratamiento? Dice. Mire, nuevamente les repito, ¿qué nos dice la evidencia científica? Nos dice que utilizando solamente inhibidores de bomba de protones, hasta 4 semanas se logran curar las heridas, dice, ¿no? En este caso, con una enfermedad de reflujo gastroesofágico diagnosticado, eso me parece un poco raro porque tendrían que haberle hecho una endoscopía y un niño de 1 mes de nacido vivo me resulta difícil, pero ya. Tal vez la tecnología avanza y te encontramos aquello. Sí, tal vez es oportuno realizarle no tanto tiempo. Nuevamente considero con 4 semanas ya vamos a tener una respuesta, una buena respuesta. Lo que aquí en este caso sugiere es una maduración del esfínter esofágico inferior. Y eso lo vamos a lograr primero utilizando tal vez, no sé, podríamos utilizar metoclopramida, que puede ayudar de alguna manera, regula el peristaltismo, porque recordaremos que la onda cefálica del peristaltismo comienza a nivel esofágico. Puedo utilizar tal vez domperidona, ¿no? En algún momento, para mejorar y restablecer y mejorar ese esfínter esofágico inferior. 90 días pienso que es mucho tiempo para el niño, porque, a ver, vamos a disminuir el pH del estómago. El niño está consumiendo solamente leche, que puede ser de alguna manera un caldo rico de crecimiento bacteriano. Imagínense nuevamente, vamos con las neumonías. El niño regurgita fácilmente y puede broncoaspirarse y tener una infección broncoaspirativa. Y eso va a repercutir en una neumonía pulmonar aspirativa secundaria al uso de este medicamento. Pienso que eso hay que tener mucho cuidado por mucho tiempo de utilizar. Muy bien, doctor. Buenas noches, doctor. Dicen, ¿qué opinión tiene acerca de los inhibidores de la bomba de protones obtenidos por la tecnología quiral como el L-pantoprazol o el esomeprazol? El L-pantoprazol, el esomeprazol igual, todos ellos, los estudios nos mencionan que tienen la misma efectividad farmacológica. Todo va a depender de la dosis que vaya a emplear de acuerdo a ello. Va a depender también mucho el acceso del paciente a los medicamentos. El pantoprazol cuesta carísimo. Ustedes lo saben muy bien en comparado a un omeprazol. Si yo tengo un paciente que no me va a acceder a un pantoprazol, le tengo que dar omeprazol. Ahora, la forma farmacéutica de cada medicamento me va a permitir también llegar a su sitio activo. Si yo tengo un medicamento muy bien diseñado que me permite protegerlo de la mucosa, del pH gástrico, entonces eso me va a permitir una buena llegada del medicamento al sitio de acción, por lo tanto un buen efecto farmacológico. Todo va a depender entonces de la forma farmacéutica que tenga para la dosis adecuada del paciente. Ahora, la dosis a veces tiene que ser independiente del paciente. Aquí viene el manejo de la dosis unitaria. A veces no es suficiente 20 miligramos de omeprazol, necesitamos 40 miligramos, y por lo tanto hay que individualizar. Los esquemas son simplemente una guía. El paciente es quien nos va a determinar realmente la dosis exacta que necesita. Cualquier inhibidor de la bomba de protones va a tener la misma eficacia, lo dice la literatura. Lo que me va a variar en este caso es dosis específica y forma farmacéutica adecuada. Eso me va a permitir tener un buen efecto farmacológico. Bien, doctor. Hay una pregunta también. Dice, doctor, ¿por vía oral podemos dar junto con el bicarbonato para que no se active cuando se utilice en ampolla? No.
Se asocia el inhibidor de la bomba de protones al bicarbonato solo vía oral, viene en polvo, si ustedes recordarán los medicamentos así presentes. Por vía parenteral no, bicarbonato no tiene sentido porque el bicarbonato vía parenteral lo único que me va a modificar son las respuestas del pH, pero vía sistémica, ¿no? No me va a alterar a nivel de la mucosa gástrica. Vía parenteral viene así solito y llega a su sitio activo y no tiene ninguna alteración como tal, excepto que tal vez exista alguna dificultad para que no podamos colocarlo una vía parenteral. Pero después la vía parenteral para mí es la mejor porque llega a su sitio activo en este caso sin ningún problema. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Es recomendable hacer esta terapia de bomba de protones, de inhibidor de protones, por 5 días? El día de mañana vamos a ver diferentes esquemas de tratamiento de Helicobacter pylori. Depende mucho de la escuela de formación del gastroenterólogo, del cirujano o del médico internista. Hay esquemas de 5 días, esquemas de 7 días, de 10 días, de 14 días. ¿Cuál es mejor? Yo mañana les voy a presentar diferentes esquemas. Les voy a mostrar la medicina basada en la evidencia. Ustedes pueden adoptar alguno de ellos y pueden comparar tal vez a un paciente, hacerlo con 5 días, con 7 días, con 10 días. Todo va a depender mucho de las respuestas y del tipo de medicamento que tengamos, siempre y cuando sea pues diagnosticado como tal. 5 días puede ser muy poco, pero si yo tengo asociado antibióticos, puede ser tal vez un tratamiento efectivo. El tratamiento clásico que utilizamos nosotros es el famoso esquema de los 10 días o de los 14 días, ¿no? Donde se utiliza un inhibidor de bomba de protones asociado a antibióticos, a 2 antibióticos, el triple esquema que se denomina así. Entonces mañana vamos a ver un poco más de aquello y veamos, vamos a ver cuál parece mejor y cuál podemos nosotros asociar en nuestras farmacias, porque podemos hacer el tratamiento, no hay ningún problema de aquello, siempre y cuando tengamos el diagnóstico. Y mañana vamos a hablar más sobre el diagnóstico y aprovechar todo lo que nos ha dejado la pandemia ahora y tratar de aprovechar aquello también. Muy bien, doctor. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, colegas. Les agradecemos. Le agradecemos, doctor, por su ponencia hoy día. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Que sea hasta mañana. Hasta luego. Mire, gracias, doctor. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana.